Bienvenidos a un nuevo podcast. Esta vez estamos con Fernanda y ella nos va a contar su aventura en Tasmania. Adelante, Fer. Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, ¿cómo estás Robertini? Primero que todo, ¿bien? Bien, bien, vos, ¿qué contás de bueno? Mira, acá estoy en Tasmania. Para los que no saben, Mm, Tasmania queda en Australia. Es una islita que queda sí, bien abajito. Y wow, es una experiencia magnífica. Muy linda, la verdad que es un lugar súper salvaje, rodeado de mucha naturaleza. Estoy específicamente en un lugar que se llama Vicheno. Y este lugar es conocido porque acá llegan los pingüinos más pequeños del mundo. Son pingüinos que llegan a tener máximo 30 centímetros, 33 de alto, no pesan más de 1 kilo. Y estoy trabajando en un resort y en este resort nos dan alojamiento como parte del paquete, pero a cambio del alojamiento que nos lo dan gratis, nosotros tenemos que hacer una vez por semana un tour de pingüinos. Entonces consiste en llevar a la ah, gente desde el lobby, desde el hotel, hasta una plataforma que hay al lado de la playa para que puedan avistar a los sí, pingüinos. Los pingüinos llegan alrededor de las 9 de la noche porque llegan con la última luz del día y sí, se van sí. a ir antes de la primera luz de la mañana. Eh, Pero y Fer, mirá, yo, decime, yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque vos sos sí, argentina y calculo que hay muchos chicos, muchas chicas que están viendo ahora esto y van a decir, exacto. che, yo también quiero hacer, ¿cómo puedo hacer para llegar a hacer eso? Digamos, es que vos fuiste con el pasaporte argentino, tenés ciudadanía europea, ¿cómo es la movida? Para poder estar en Australia o llegar a Tasmania, ¿no? ¿Cómo fue la movida? A ver. Mira, en Australia existe la Working Holiday Visa, que es la visa que te permite trabajar legalmente y también poder viajar por el país. Es un país Sí. extenso, es un país gigante, entonces necesitas mucho tiempo para recorrerlo. Mm, Y para llegar acá yo vine con el pasaporte italiano. Con el pasaporte italiano tenés algunas condiciones para aplicar a la visa que son más fáciles que con el pasaporte argentino, pero con el pasaporte argentino también se puede hacer. En el caso del pasaporte argentino existe un límite, un cupo máximo de visas por año que se pueden aplicar. De requerimiento van a necesitar inglés, van a tener que sí. comprobar que tienen 3 años de estudio en alguna carrera, eh, tienen que pagar la visa y tienen que aplicar en el día exactamente en que se abren los cupos para la visa a Australia. En el caso de Ah, pasaporte sí, sí, europeo, con cualquier pasaporte europeo, no sé si con cualquiera, pero por lo sí, menos sí. con el italiano y con algunos otros, como el alemán o como el francés, puedes aplicar en cualquier momento del año. No te van a pedir Mm. evaluación de inglés, así que no se requiere un nivel mínimo de inglés. Y también se paga lo mismo dinero que se paga con el pasaporte argentino. O sea que, por Entonces, ejemplo, si tenés sí, el pasaporte europeo, no te piden nivel de inglés, no. entras derecho. Entras, a ver, con el inglés entras derecho. Cuando es pasaporte argentino, se hace un examen de inglés para comprobar que tenés un inglés Ujú. mínimo. Ah, mirá. Y te hago una pregunta más, a ver, por ahí para contarle a la gente que está del Sí, otro lado, y bueno, que por ahí dice, che, mirá, me recopa lo que está haciendo esta mina, está trabajando allá, vos por lo que nos dijiste, ustedes tienen que hacer esta especie de voluntariado, entonces, ¿es voluntariado o es pago esto? no, Como para es saber. trabajo pago. Yo trabajo Ahí va. acá, puedes trabajar en el área que prefieras. Tienen restaurante, tienen hotel Sí, para trabajar haciendo los cuartos. Entonces yo trabajo en las dos secciones, trabajo en el restaurante, trabajo en el bar, atendiendo las mesas también, básicamente todo. Y también sí. trabajo en la mañana limpiando las habitaciones del resort, eso te pagan, eso es por un lado. Y por el alojamiento que te lo dan gratuito, para el alojamiento, para como pagarlo, digamos, por ser gratis, nosotros tenemos que hacer una vez por semana a una persona, cada persona de que vive en la casa, el tour de los pingüinos. Esa es nuestra Sí. forma de pago por el alojamiento. No tenemos que desembolsar ningún tipo de dinero. Y me parece que es una actividad fantástica porque poder hacer un tour de pingüinos, ver al pingüino más pequeño del mundo, realmente es muy chiquitito. Ahora estoy sentada en el patio de mi casa y hay un pingüino que está escondido abajo del deck en este momento,
justo esta es la época en que estos pingüinos vienen a tierra porque van a hacer el cambio de plumitas. Son plumitas que son Mm, a prueba de agua. Entonces se las van a sí, sacar las plumitas y les tienen que crecer todas las plumitas nuevas. Entonces vienen, han comido mucho en el océano, pececito, sí. camarones, se comieron todo, vienen bien gorditos y porque se tienen que dar 2 semanas en tierra. Se van a sacar las plumas Ah, para que le crezcan las nuevas y ya están listos para la próxima temporada. Entonces ta, están ta, ta. estresados, pero tenemos la suerte que tenemos un vecino acá que se está asomando de a poquito y estoy viendo que se ha sacado plumitas. Vamos a esperar un ratito para que se asome porque hay un poco de luz todavía, pero ya va a estar por salir y se los voy a mostrar en este momento para que puedan Yo conocer al mientras pingüino más tanto, pequeño. Sí, yo mientras tanto, si querés, lo que puedo hacer es tomar algunas, ¿cómo se llama? Imágenes que vos me enviaste por sí, Insta. De paso, lo vamos a compartir a tu Insta también, para aquellas dale, personas que por ahí te quieran seguir. Bueno, acá tenemos, es Fernanda Breccia, ¿sí? sí, Y, y este es el Insta tuyo, ¿sí? En donde van a tener, exactamente. digamos, experiencias de todo tipo, ¿no? Después también, bueno, Fer trabaja muchísimo con el tema del yoga y otras cositas más que ustedes pueden averiguar si es que les interesa por ahí conocer un poco más de ella, porque la verdad que ella también trabaja online, puede hacerlo fácilmente, así que si ustedes lo desean, pueden contactarse con ella. Pero acá lo que vamos a ver es lo que habíamos hablado, ¿no? El tema de acá, los pingüinitos. Los pingüinitos. Van a tener que odiar mi voz. De tanto ponerle voces a los animales. Y A ahí ver, salió el espera, si pingüinito. querés. Ahí lo saqué, Esto- ahí lo saqué. Y ahí salió nuestro vecino anoche. Habían venido unos amigos a visitarme y salió de repente y estaba muy cómodo el pingüino escuchando música, guitarra y se siente muy tranquilo al lado nuestro. Por eso ahora que estamos Mm. empezando el podcast, apareció, asomó su carita y se volvió a esconder, pero ya dentro de poquito va a volver a salir y lo vamos a poder ver en vivo en directo. Es como es curioso, ¿no? El bichito es bastante Es curioso. muy, es muy curioso, también es asustadizo porque es muy pequeño. No se puede iluminarlo con la luz blanca, por eso lo iluminamos con la luz Ajá. roja porque lo podemos cegar. Entonces la idea es Ah, cuidarlo. Sucede que, como todos sabemos, que acá en el mundo estamos impactando mucho con el tema del calentamiento global, entonces la temperatura del agua ha sí. aumentado, entonces eso ha hecho que la Ujú. comida de los pingüinos se haya movido hacia el sur de Hobart, que es la capital de Tasmania, entonces muchos pingüinos se movieron hacia el sur. Entonces, como se movieron de localización, pero poco a poco están viniendo nuevamente a refugiarse porque tienen que hacer el cambio de plumitas. Sí. Espera. Ah, sabes que acá me acabo de dar cuenta, viste que nosotros somos muy colgados, nos vamos enseguida por cualquiera. Estábamos en el tema y ahora se me vino a la cabeza y digo, ahora Mira, estamos hablando de un tema, no nos vayamos porque si no, no, viste, vamos a decir, 5 horas de podcast. como siempre. Chicos, si Sí, vienen a sí, Australia, pará. igual se puede conseguir hierba y pueden tomar sus mates. Después les paso las páginas donde pueden conseguir todos los productos argentinos. Eso es muy importante. Bien ahí metiendo el dato ese también. Pero pará, íbamos muy bien, pero bueno, como siempre nos fuimos sobre la banquina. Nos encanta más ir por sobre la banquina que Nos por la ruta. encanta derrapar. Sí, sí. Bueno, entonces estamos. El tema de pasaporte europeo, más Sí, fácil para entrar, no te piden inglés en el caso de. Pero bueno, obligado que vas a necesitar inglés. O sea que con pasaporte inglés, pasaporte es europeo o pasaporte argentino, lo necesitas en exacto, inglés. No, exacto. no. Vas a poder trabajar en muchos lugares porque hay mucha comunidad latina, también están la comunidad de los españoles, entonces uno siempre Sí. llega y va a encontrar gente que te puede hablar en el idioma, en tu propio idioma, pero yo sí les recomiendo poder Mm, tener un básico de inglés, sobre todo para una cuestión de frustración propia, porque a sí. diferencia de otros países, Australia es un país que queda lejos, no tiene vecinos y se habla inglés, y el inglés de Australia es un inglés diferente. Pues, Entonces, para vos desenvolverte y no frustrarte, sí recomiendo que tengas como un nivel básico, como para que puedas tener las charlas más comunes
Y después, como en la vida, ¿no? Todo se va practicando y podés ir como mejorándolo. Mismo igual tenés poquito nivel de inglés, podés conseguir trabajo también. Siempre hace lo posible para entenderte, siempre hay una manera de comunicarse. He conocido personas que han trabajado conmigo que han tenido cero nivel de inglés y como con las manos se han ido comunicando, pero es mucho más fácil y más sencillo uno poder como fluir, digamos, en el idioma en Vale, el que aparte está. que necesitas comunicarte con la gente, porque si te vas a ir desesperado por toda Australia, Tasmania, buscando gente que hable español y medio complicado, ¿no? Exacto, exacto. Lo lindo es que siempre hay lugares donde encontramos gente que es refugio, gente que habla nuestro propio idioma, pero también lo lindo y lo desafiante de estar en otro país es poder como adaptarnos al idioma de ese otro país, digamos. Entonces, como poder vivir la experiencia full de que está sucediendo en ese país. Sí, pero, por ejemplo, laburar es lo que te va a dar casa y comida. Exacto, Y en español, complicado que consigas laburo, exacto, ¿no? Entonces, exacto. hay que meterle al Sí. inglés. Sí, les recomiendo que se En- hagan un curso básico, poder tener las charlas más sencillas y después ya con el día a día vas aprendiendo también un poco cómo es la forma australiana de hablar, ¿viste? Tienen su manera distinta de hablar a cómo se habla en Inglaterra, sí, cómo se habla en Estados Unidos. De hecho, mismo ingleses y australianos se hablan y es como, ¿estás hablando en inglés o no? ¿Entendés? Como se sí, hacen sí, sí, bromas sí. porque es como Mm, distinto, pero eso pero sí, es recomendable que tengan un nivel básico de inglés como para poder empezar. mm. Sí, sí, buenísimo. Entonces, bueno, vamos bien. Ahora sí parece algo serio esto. Y dijimos tema de idioma, fundamental. Pasaporte ya se tocó. Ahora, el tema, vos me dijiste, estás trabajando, pero te pagan a vos, Sí, ¿no? me pagan. Entonces, y cómo es que conseguiste para laburar ahí? ¿Cómo fue la movida para llegar ahí? Esto es muy gracioso porque en realidad cuando uno viaja empieza a ser gente conocida y conocida y amigos. Sí. Y yo en realidad vine a Tasmania con el propósito de trabajar en la cosecha de cerezas. Me fui a trabajar en la cosecha de Ujú. cerezas, que fue, wow, una experiencia diferente. Acá Sí. en Australia se usa mucho el tema de trabajo en cosecha. Vamos a verlo en vivo y en directo. Los voy a interrumpir un minuto porque quiero mostrarle a Sí, mi sí. vecino a ver si que va a estar saliendo. Está solo en la puerta, a ver si se puede asomar la imagen a este lugarcito, porque está ahí, a punto de salir. Vos no podés hacer zoom. ¿Yo le puedo hacer zoom? No sé, te pregunto, yo no puedo hacer zoom, ¿eh? No. Bueno, vamos a esperar a que realmente termine de salir, porque está ahí, a punto Acá caramelo. abajo ahí. Sí, sí, Está sí, acá sí, ahí abajo, abajito está. está ahí, Sí, se ve, sí. está solo tanteando a ver qué estoy Ujú. haciendo. Él solo está esperando el Es momento curioso. para que yo me distraiga, así él puede salir y yo no me dé cuenta, porque son tramposos. Mira, ¿ves? No te digo. Sí, sí, Yo sí, me voy a sí, quedar acá sí. escondida. Vamos a ver si yo estoy acá escondida, él quiere salir. Esto es Pero muy ¿cuántos fácil. pingüinitos hay? Porque Mira, eso está hay ahí una. en la casa de usted, o sea. Esto es una colonia de 600 pingüinos, las que hay acá. En el mundo hay Ujú. como 1 millón. Van desde Nueva Sí, Zelanda y desde Australia, desde Sydney hasta Perth, que es la punta, desde la parte este hasta el oeste. Todo el sur está lleno de sí. pingüinos y ellos andan por donde quieren. Básicamente se mueven en clima frío, ¿no? Ujú. Bueno, perdón por la interrupción, seguimos. No, Si no, quieren no. les sigo, ya lo vamos a lograr ver. Sí. En este podcast lo vamos Se a ver vio, se vio, por yo lo completo. veía, chiquitito ahí se veía. Se veía Se veía, penita. se Y veía. me encanta porque no tampoco sé si se va a poder ver, pero yo les voy a mostrar un poquito. Por acá hay canguros y hay una especie en realidad de canguritos que se llaman Sí. wallabies. Los wallabies son más Ujú. pequeños, son más marrones. Hay otros que se llaman paddy melon, que parecen como si fueran unos ratoncitos, pero siguen siendo de la familia de Ah, canguros. Están todos por acá. sí. Y están todos juntos, son los vecinos de cada día. Y vos Son, por ejemplo, para hacer eso, el tema del laburo, ¿no? Que dijimos esto. ¿A vos
¿Vos tuviste que hacer una evaluación, te tuviste que preparar o fuiste para allá y fue como, bueno, Porque te empiezo a meter? como les contaba, estaba haciendo otro tipo de trabajo, se terminó la cosecha de cerezas y Sí, tengo un amigo que trabajaba conmigo en el restaurante donde yo vivo en el norte de Australia, en Port Douglas, que es un lugar sí. que sirve para extender las visas. Después, si quieren, mencionamos el tema de la Mm, extensión, qué es y cómo funciona. Entonces me llamó y me dijo, como sabía que estábamos por acá cerca, nos llamó a un grupo de amigos y nos preguntó si nos interesaba trabajar porque necesitaban gente. Y como ya nos conocen, cómo sí, trabajamos, ya nos conocemos porque hemos trabajado todos juntos, le dijimos que sí y acá vinimos. Entonces, Australia se mueve mucho por la recomendación. sí. Mucho él sé cómo trabaja, entonces cuando vos aplicas en tu currículo siempre piden que pongas un número de teléfono de alguien al que puedas llamar. Si sos nuevo en Australia, yo les recomiendo algo. Esto va a ser un poco tramposo lo que les voy a decir, pero bueno, es un tip válido. Sí. Yo ni bien llegué a Australia, aplicaba para trabajos y no me llamaban por teléfono, mismo tenía muchísima experiencia en otros países. Pero como les decía, ellos seguían mucho por la experiencia de Australia. Entonces, Mm, hasta que me dijeron, claro. Fer, mentí en tu currículum, pone que trabajaste en cualquier lugar, mismo sea una mentira, pone un número de teléfono de algún amigo apenas llegás, porque es algo que a veces cuando apenas llegás estás medio perdido, es un lugar nuevo, diferente. Entonces, pones el número de teléfono de alguien que sepa hablar inglés y cuando llamen por teléfono, la persona dice, sí, trabajó conmigo. Y ya una vez que consigas ese trabajo, ya tu próximo jefe puede ser la próxima referencia. Generalmente, muchas veces Ah, te piden 2 referencias en los trabajos donde puedan llamar y comprobar que si sos un buen trabajador o no. La opinión va a ser de tu jefe lo que llegue a decir. Lo que más les importa es que sea gente confiable. sí, creo que eso es algo fundamental. Yo, por ejemplo, en cada trabajo que voy, bueno, tuve la suerte de trabajar en muchos países y dejaba todo en la cancha, como hablamos en Exacto. Argentina, yo dejaba todo para yo lo que buscaba, ya pensando en mi próximo trabajo, porque sabía que me iba a seguir moviendo, era el tema de dar el 100% para que me den una recomendación Ujú. escrita, y no importa si Exacto. sea en Colombia, México, Francia, no sé, donde sea. Y de cada uno de esos países en donde yo trabajé, yo tengo recomendaciones, entonces mis Exacto. jefes me recomiendan. Y después, Exacto. claro, yo cuando llego al nuevo país, por ejemplo, cuando llegué a Francia, tuve suerte, ¿no? Pero en el primer, segundo currículum ya me llamaban. Es Claro. más, cuando trabajé en Mónaco también, fue por recomendación de una jefa con la que trabajé en Niza. Después me volvieron a recomendar para volver a trabajar en Niza. Y así, y me llamaban todo el Exacto. tiempo. Exacto. Es fundamental dejar todo en la cancha, porque por ahí hay personas que dicen, no, no me gusta este trabajo, lo hago así nomás y me voy. Guarda con eso, porque después llega el momento que ustedes van a depender de sus ex jefes. Así que lo mejor es cuando ustedes están viajando y no tienen por ahí un lugar como nosotros, por decir así, una casita, hay que tratar de, por más que no te guste el laburo, dejar todo en la cancha, o sea que cuando te vayas te quede la recomendación. Exacto, justamente. Como a mí me enseñaron en casa, siempre andate por la puerta grande, mismo el trabajo no te haya gustado, siempre andate con la mejor. En Australia, por ejemplo, cuando tiene algo que no es muy positivo, que cuando vos les avisás con mucho tiempo de anticipación que te vas a ir del trabajo, de repente acá el trabajo es por hora. No es como en otros Mm, países que el trabajo es, o que trabajas 8 horas por día obligado. Acá una vez que no te necesitan, te mandan a la casa. Entonces, al sí. trabajo, al ser por hora, eh, me distraje, perdón, porque ya viene mi amigo. Entonces, Sí. em, sí, cuando vos les avisas con mucho tiempo de anticipación, de repente te cortan las horas. Entonces, uno tiene que aprender a tener un poquito de tacto acá, de decir, bueno, no será como en Argentina o en otros países que aviso con 15 días de anticipación o con un mes, pero sí les aviso con una semana. De esta manera ellos tienen para quién conseguir otra persona y a la vez vos te asegurás que tampoco perdés durante 2 semanas el trabajo, porque Australia es un país caro para vivir y en cuanto a alojamiento, a comida.
Entonces es como que uno tiene que pensar en su propio, su propio sustento. Entonces como doy lo Sí, mejor, si no me gusta el trabajo, me voy, pero me voy bien, porque uno nunca sabe cuando uno es amigo del otro amigo. Acá el mundo es muy pequeño, entonces siempre todo el sí, mundo se está conectando. Entonces nada, sí. siempre esa referencia igual nos puede servir, como vos decías, para otro trabajo en el futuro. Mismo muchas veces en los trabajos acá en Australia, para el que no sabe, hay una lista de habilidades que Australia necesita de gente trabajadora. Entonces, acá, por ejemplo, el ser Mm, carpintero, el ser plomero, el ser electricista son carreras que son muy valoradas y son muy bien pagas, que quizás en otros sitios no sea algo tan valioso. Entonces, ellos traen gente de otros lados, entonces se puede aplicar ese tipo de visas. Por ejemplo, no sé, vos viniste con la visa de viaje y trabajo, la Working Holiday, vos dijiste, uy, amé vivir en Australia, es mi país. Si vos conseguís un trabajo y en ese trabajo dicen, mirá, la verdad que servís demasiado, sos un elemento muy esencial para nosotros te vamos a ayudar y te vamos a hacer la sponsor visa, significa que vos tenés que trabajar 2 años para esa compañía, la compañía se compromete a que te tiene, vos te comprometés con ellos, trabajás 2 o 3 años según sea cuando el gobierno acepte la visa y después de ese sponsor vos te puedes aplicar a una residencia australiana. Entonces, hay mira, muchas posibilidades de evolución. por ejemplo, todo esto lo que nos acabas de contar vos es súper importante. Nos hablaste acerca del sponsor, bueno, algo que el tema del trabajo, que obviamente tendría que ser así en todos lados, ¿no? Cuando uno labura, tenés que dejar todo en la cancha. Después, eh, hay algo que me interesa también. Me fui porque hay gente por acá. Eh, Terrible. Bueno, y era el tema de, por ejemplo, ¿hasta qué edad podés pedir la visa de de trabajo y vacaciones? Perfecto. Con el pasaporte argentino es hasta los 31, o sea que vos puedes aplicar a tu visa hasta el día anterior a que cumplas años. Entonces, vos cumplís Mm, 31 mañana, yo puedo aplicar hasta el día de hoy. ¿Qué sucede? Eso te permite sí, una visa desde que te la aprueba el gobierno, desde el día, no desde el día que la aplicas, del día que el gobierno te manda un correo y te dice, aprobamos la visa, a partir de ese momento tenés sí. 1 año para poder ingresar al país y tener esa visa y disfrutarla. Después, para los pasaportes, casi todos como muchos países, por ejemplo argentino y también el europeo, se puede extender la Working Holiday. Entonces, ¿en qué consiste extender la Working Holiday? Significa que tenés que hacer ciertos trabajos en lugares que se les considera remoto. Entonces, Ah, tenés que ir sí o sí para extender para tu segundo año, tenés que ir a trabajar 3 meses a un lugar remoto. Y si querés quedarte un tercer año, tenés que hacer 6 meses de trabajo remoto. ¿Qué es trabajo remoto? El trabajo remoto puede ser cualquier trabajo en el campo, cualquiera sea la farm de campo, puede ser mismo también trabajo con, no sé, tengo amigos que están en están en farm de pescados, gente que trabaja con vacas, pueden ser en cosechas de frutas y verduras, en el empaque de las frutas y verduras, o cualquier sitio turístico como son hoteles y restaurantes que quedan arriba del trópico de Capricornio. Entonces, cuando se mm, ubiquen en Australia, todo lo que sea trópico Capricornio hacia arriba, significa que se puede considerar como para poder extender tu visa. Entonces, para el primer año son 88 días, tenés como una cantidad de horas que necesitas que trabajar por semana, como yo les nombraba antes, acá se trabaja por hora, no por como el paquete que viene en nuestros países, que quizás es trabajo 5 días por semana. Entonces tenés que conseguir trabajar más o menos unas 38 horas, 35 son las que te pide el gobierno, que si es menos no va a haber problema, pero tampoco quiero decirle a la gente, "Ah, hagan menos, porque lo recomendable es hacer las horas que te piden. Entonces sí. son 3 meses para el segundo año y son 6 meses para el tercero. Pero ¿qué pasa? Si vos ya tenés 31 años, ya no puedes extender con el pasaporte argentino porque ya Mm. cumpliste 31, entonces tenés que hacerlo antes de los 31. Entonces, por Y con ejemplo, el, llegaste a Australia, hoy tengo 30.
Yo voy a extender, Claro. me voy a ir a trabajar al lugar remoto y voy a trabajar 3 meses y puedo aplicar a mi visa. Yo voy a aplicar luego para poder hacer mi segundo año y tengo que aplicarlo antes de cumplir 31. Entonces tengo otro año Mm, más. Y con ok. el pasaporte italiano, por ejemplo, es hasta los 35. Pero esto cambió Ah, hace 2 años, en el 2022, 2023 cambió la ley, porque antiguamente el italiano también era hasta los 30, pero de hace 2 años y medio que es hasta los 35. Por eso es que estoy mirá, acá todavía. Ujú. mirá qué buena onda. O Sí, sea, sí, bien ahí, digamos, porque ahora, digamos, qué sé yo, el loquito que nos está mirando del otro lado, la loquita que nos está mirando, ahora dice, pará, bárbaro. Acá las placas esta me dice 31 años, pasaporte argentino, 35 años, pasaporte, vamos a decir, europeo por ahí. Después tenemos el tema de, por ejemplo, que hay un tiempo, que es un año, tenemos, después si uno quiere extender, tiene que trabajar 3 meses más en los lugares, digamos, que puede ser recónditos o, digamos, en la zona del campo, ¿no? sí, Y después tenemos una segunda etapa, si uno quiere extender por un año más, serían 6 meses 6 meses, trabajando exacto, 6 meses, sí, con un nivel de inglés mínimo básico para mínimo. poder Ujú. entrar. Sí, Y exacto. algo más que nos faltó fue el tema de cuánto sale la visa. ¿Cuánto sale la visa? ¿Te acordás? Mira, en este momento no me acuerdo mucho, pero si mal no recuerdo, son $600 australianos, que equivalen Ok. aproximadamente, si no me equivoco, serían unos $400 estadounidenses. Me parece que es así, Ujú. la conversión. Porque con el euro es 1 0, y la conversión es 0,8386. No, pero Más más o o menos ahí, menos entre 600, es, más y 8. es el valor. Para entrar es algo un importante detalle que les voy a contar. El gobierno te va a exigir que vos tengas en tu cuenta, en una cuenta que puedas comprobar que vos contás con Sí. $3.000 australianos. Si no me equivoco, eran 3.000. Pasa que yo apliqué hace 5 años a la Mm. primera visa. Ya Sí, como sí, tengo sí. cuenta australiana, ya no hay cuestiones así. Te piden unos $3.000 australianos, o eran 3.000 euros. Bueno, una cantidad como que es una cantidad suficiente como para decir, ok, esta persona puede llegar al país, se puede mantener. Entonces, ¿qué pasa? En realidad eso es como una cuestión para el gobierno. Mucha gente lo que ha hecho desde Argentina, para que sepan que esto es posible, porque van a decir, uy, no tengo esa plata, es imposible tener esa plata. Mucha gente pidió que les transfirieran a una cuenta a sus familiares y sus amigos, che, ¿me puedes transferir? Y yo, cuando tenga toda esta plata, hago una cuenta, mi extracto bancario, eso se manda en la aplicación y no te lo piden cuando vos ingresas al país. Tener en la cuenta 3.000. Euros, si no me equivoco, o $3.000. En este exacto momento, después yo se los confirmo y se los mando bien. Entonces Sí, te sí. dicen, necesitamos comprobar que esta persona tiene fondos suficientes para entrar al país y poder sustentarse al comienzo cuando llega, mientras consigue un trabajo. Entonces, luego lo que pueden hacer, estando hablando de argentinos, que sé que a veces nos es un poquito más difícil, pero no imposible, y eso es lo que más me encanta decirle a todos, es difícil, pero no imposible. Y acá estamos, entonces es la prueba. Entonces pueden quizás en la cuenta bancaria juntar dinero, los familiares, amigos te dicen, vos me podrías enviar, mañana te lo transfiero, te lo Mm, devuelvo, mientras se mande ese extracto bancario como que vos tenés sí, esa cantidad, vos podés aplicar a la visa, pero al entrar al país no necesariamente necesitas tener esa cantidad de dinero. Es claro, solamente para comprobar en la visa, cuando te la acepta el gobierno, que vos tenés ese dinero sí, para sustentarte. Entonces, sí, es sí, una forma que mucha gente ha logrado, es que gente amiga, gente querida, para poder apoyar este sueño que han tenido, le han transferido el sí, dinero a la cuenta y después ellos se lo han devuelto. Y cuando sí, llegas a sí, Australia, lo primero que tenés que hacer es ir a abrirte una cuenta bancaria al banco, que es gratuita, es así de rápido, todo acá en Australia funciona muy veloz. Te tenés que sí, conseguir un teléfono de acá, compras un chip que puede ser prepago, puede ser sí. con línea, como prefieras, para empezar a comunicarte. Y eso no hay mucho más. Es muy sencillo. Hay que ser O sea, perseverante. que
lo importante, para que lo paso en blanco ahí, para que la gente le quede el resumen ahí. 3.000 en la cuenta, ¿sí? Ujú. Cosa, euros o dólares, lo que ustedes quieran, pero la movida es para solamente que cuando ustedes, una vez que le aprobaron la visa, decir, yo tengo la plata que ustedes me están pidiendo. Chao. Claro, Y para que te la después, aprueben la visa. Para que te la aprueben, vos decías, tiene ah, plata. ok, para que te la aprueben. Una vez que uno presentó eso, se la aprobaron, Ya está. cuando va a ingresar al país no la necesita, o sea que vos No, solamente necesitas mostrar que en tu cuenta tenías 3.000. Ponele exactamente. hoy lunes. Mañana martes, si no lo tenés, no importa. Se la devolviste de nuevo Exacto, a tus exacto. amigos o familiares. Exactamente Va, eso. buenísimo. Y ahora los aeropuertos de Australia están cambiando, entonces hay aeropuertos que directamente vos pasas tu pasaporte por la máquina, te van a hacer un par de preguntas, por ejemplo, esto es importante para que lo sepan. Lo que es Sí. considerado parte de la parte de la parte tropical de Argentina, como Misiones, Corrientes, a los lugares esos sí les van a pedir que tengan la vacuna de la fiebre amarilla, pero al resto de Argentina no la requieren. Entonces, por ejemplo, pasas tu pasaporte, lo escanea la máquina, te pregunta, ¿usted ha estado hace en los últimos 15 días en Latinoamérica? Y vos decís sí. Entonces, si te pregunta, ¿en qué país? Y te pones Argentina. Entonces te va a preguntar, ¿usted ha estado en alguno de estos lugares? Entonces vos tenés que seleccionar sí o no. Entonces, si es sí, que has estado en Misiones o en Corrientes en esos lugares, te van a decir, bueno, la vacuna de la fiebre amarilla necesitas presentar el papel. Porque claro, el país cuida mucho, al ser un país que es un continente casi, porque solo es Nueva Zelanda, pero es como aislado de Sí. todo, cuida mucho de que no se ingresen como ciertos virus o igual que también algunos tipos de Mm, semillas para que no afecte al medio ambiente. Entonces, sí. algunos lugares de Argentina, los que vayan a aplicar y al igual que Brasil, al igual la gente que nos esté viendo de otros lugares, chequeen si en esos lugares específicos de los que son, les requiere la vacuna de la fiebre amarilla. Ok, perfecto. Ahora, ¿sabes, Fer? Lo que vamos a hacer, vamos a separar en dos, porque creo que todavía hay mucha más información. Entonces, lo que podemos hacer es, porque hay personas del otro lado que dicen, che, mira, me quedó muy largo. No se preocupen. Ahora vamos a cortarlo en dos. Esto fue la primera parte del podcast, ¿sí? Con esta parte terminamos, pero ahora viene la segunda. Así que seguimos normal. Espero que les haya gustado esta primera parte del podcast y nos vemos en la segunda. Espérennos, ¿eh?